Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la sociedad y a la mesa organizadora. Bueno, a mí me tocó hablar de la aplicabilidad de las pautas en el adulto mayor para detección del cáncer colorectal. Recordemos que adulto mayor lo definimos como aquel mayor de 65 años y de alguna manera vamos a dar, lo que voy a intentar dar son unas pautas de cómo se valora el adulto mayor y cómo tomar decisiones en este grupo etario, ¿verdad? Lo que sí sabemos que a nivel mundial esta población está creciendo en forma exponencial a tal punto que se prevé un aumento que pasar de la pirámide casi a un rectángulo y la población que más crece es la mayor de 85 años. ¿Qué pasa en el Uruguay? El 19-20% hoy por hoy de la población es mayor de 60 años y mayor de 65 es un 15%. El 7% de esta población, un 8% actualmente, es mayor de 90 años y existen alrededor de 600 centenarios. Si vemos la evolución cronológica de los censos a lo largo de todas las décadas, vemos cómo va creciendo. Desde el 1963 al 2011 se pasó de un 7% de adultos mayores a un 15% y con una reducción de los menores de 14 años, lo que hace que el índice de envejecimiento se esté invirtiendo. O sea que pasamos de una realidad demográfica en la cual antes existían las enfermedades infecciosas, hoy estamos enfrentados a una población que envejeció y en la que nos enfrentamos a las enfermedades crónicas. Dentro de estas enfermedades crónicas, por supuesto que está toda la parte de cáncer. No voy a insistir un poco con la incidencia y mortalidad que ya fue hablada, pero recordar que la incidencia es alta en el Uruguay. ¿Qué pasa? El cáncer en el adulto mayor, ¿verdad? Aumenta a medida que aumenta la edad y a su vez alcanzan los mayores porcentajes de los países en desarrollo, que son los más desarrollados más o menos el 70% y en los vías de desarrollo un 60%. Y si tomamos la población de todos los adultos mayores, el 43% del sexo masculino tienen cáncer y el 30% de las mujeres desarrollarán cáncer. En cuanto al cáncer colorectal, esta curva ascendente hasta los 85, después empieza a decrecer, pero recordemos que estos son datos del 2010 y la población que se proyecta al 2025, la que va a más crecer es la mayor de 85 años, entonces vamos a tener algunos problemas. En Uruguay, tanto la incidencia y la mortalidad, en el hombre es la tercera y en la mujer es la segunda, como ya se dijo. Dentro de las principales causas de muerte, y también en este grupo etario, están las cardiovasculares y el segundo caso es la de cáncer. Dado que las causas de mortalidad cardiovascular están bastante estables y la tasa de cáncer aumenta, esto tiende a revertirse, como se ve también la alta incidencia de mortalidad. En Uruguay la mortalidad por cáncer es alrededor de un 24% y cuando nosotros hablamos de prevención, ¿no? Que nosotros decimos cáncer, ¿cómo lo prevenimos? Todos conocemos las diferentes estrategias de prevención, tanto primarias, secundarias o terciarias, ¿verdad? En este aspecto estaríamos en la secundaria, pero en el adulto mayor siempre le agregamos la prevención cuaternaria. ¿Qué quiere decir la prevención cuaternaria? Es cuánto daño puedo yo hacer si utilizo un método de screening o utilizo una medicación o voy a solicitar un examen o un fármaco. O sea que mientras pensamos las medidas de prevención secundaria, enseguida pensamos en la prevención cuaternaria. Y si nosotros decidimos que vamos a solicitar una fibrocolonoscopía en el adulto mayor para realizar un test de screening, como ya se habló, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la edad por sí misma no es una contraindicación para realizar ningún procedimiento endoscópico. Las contraindicaciones absolutas y relativas en este grupo de edad no difieren de las del resto de la edad. Lo que sí se le suma a esta población es la comorbilidad, que entendemos como la asociación de dos o más enfermedades que no están relacionadas entre sí y como consecuencia la polifarmacia, que definimos como la presentación de 3 fármacos o más en el mismo individuo. Dentro de la comorbilidad para tomar decisiones en la fibrocolonoscopía están las enfermedades cardiovasculares, las pleuropulmonares y la presencia o no de dispositivos intracardíacos. Y dentro de la polifarmacia lo que vamos a estar atentos es si el paciente toma o no anticoagulantes. Otro hecho importante dentro de la evaluación de este grupo etario es tener una noción de cómo está desde el punto de vista mental. La evaluación mental
que implica la evaluación cognitiva es muy importante, no solo para ver si comprende el procedimiento y si es capaz de firmar el consentimiento. Esto tiene aspectos legales de alguna manera, ¿verdad? O sea que si un paciente que tiene deterioro cognitivo firmó un consentimiento, después es dudosa la verdadera acción que tiene ese consentimiento. Es así que en varios países del mundo existen consentimientos específicos para este grupo de pacientes. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta como la función es sobre todo la movilidad. Como hablaban hoy, los cambios de posición de la fibrocolonscopía a veces son difíciles en este grupo etario. Entonces son elementos que también hay que tener en cuenta. Dentro de la fibrocolonscopía, ¿qué pasa con la preparación? Es diferente, tiene que ser diferente. Lo que está demostrado que el PEG es preferible al fosfato de sodio porque el fosfato de sodio da muchas más alteraciones hidroelectrolíticas, favorece la insuficiencia renal en estos pacientes que de alguna manera podríamos definir como hipovolémicos relativos. Por lo tanto, da mejor seguridad y a su vez tiene mejor tolerabilidad, sobre todo si lo usamos en dosis fraccionadas, lo que se conoce como el split dosing. Y a su vez, lo que hay que tener en cuenta es que no solo la hidratación tiene que ser buena antes, sino que también después. La mala preparación se ve sobre todo en los mayores de 80 años, por lo cual es cuando uno va a indicar la fibrocolonscopía, es importante ver el entorno social, si puede estar acompañado para que esta preparación sea adecuada. La inadecuada preparación intestinal es significativamente más frecuente en pacientes de edad avanzada respecto a pacientes de menor edad. Hay una correlación entre el 16% en octogenarios versus el 4% en octogenarios. ¿Cuáles son las causas principales de esta mala preparación? Es la escasa ingesta de líquido. Recordemos que estos pacientes tienen disminución de la sed, entonces hay que insistir en que tomen líquidos, ¿verdad? La intolerancia a la solución de la preparación, que es mucho menor con el PEG, pero se le suman dos elementos más, la inmovilidad y el estreñimiento. Es así que surgen desde la Sociedad de Geriatría un checklist que va tildando a ver si hicimos todos los pasos correctos para que el paciente llegue a las mejores condiciones para realizarse la fibrocolono, ¿no? Primero, por supuesto, parte de que si la indicación es la adecuada, si es capaz de comprender, si el paciente presenta comorbilidad que pueda afectar la realización de este estudio, si el paciente es portador de dispositivos cardíacos, si el paciente toma antitrombóticos. Recordemos que esta población que crece cada vez toma más anticoagulantes, ya sea de los conocidos como los warfarínicos o de los nuevos anticoagulantes orales, y también la mayoría están antiagregados y muchas veces doblemente antiagregados. Y aquí surgen ciertas pautas de acción o no acción, de suspensión o no de las diferentes anticoagulantes o antiagregantes, ¿no? Y también el tipo de preparación termina siendo. Después que hacen este chequeo de la lista, se pasa a la otra cuestión que tenemos en estos pacientes. ¿Necesita sedación para hacerse una fibrocolono? Recordemos los cambios farmacocinéticos que tiene esta población, ¿verdad? Tienen un aumento del volumen de distribución, tienen menor aclaramiento renal y hepático, tienen mayor sensibilidad del sistema nervioso central, siendo estos efectos, los farmacodinámicos, los menos estudiados en esta población, no así los farmacocinéticos. A su vez, la presencia o no de comorbilidades pleuropulmonares o cardiopulmonares favorecen la depresión respiratoria con el uso de los sedantes, que se ve hasta en un 27% de octogenarios, que desaturan un 19% frente a pacientes no octogenarios. Requieren también, si uno utiliza sedación, más tiempo para la recuperación. Es así que lo que se ha demostrado, que si uno va a utilizar sedación en este grupo etario, va a usar el menor número de sedantes, sobre todo el propofol, a dosis más bajas y con una infusión más lenta, a tal punto que hoy por hoy existe la bomba de difusión a Arcomed, que tiene ciertas variables matemáticas que considera e incluye las variables farmacocinéticas y es de alta seguridad para la sedación en estos pacientes. También se ha visto que no utilizar sedación es una opción en determinados procedimientos endoscópicos y hay varios estudios en este grupo etario que han señalado que toleran mejor las endoscopías sin sedación que los pacientes jóvenes. ¿Qué dificultades tenemos con la fibrocolona en este grupo etario? Tienen menor tasa de intubación ileal, un 71 versus un 86%. La duración de la prueba es mayor independientemente de la experiencia del endoscopista, sobre todo de 22 a 18 minutos, dependiendo de la disponibilidad, y sobre todo es a expensas del aumento de la tortuosidad del colon y mayor prevalencia de divertículos que dificultan la colonoscopía.
En cuanto a los efectos adversos de la fibrocolonocopía en los adultos mayores, los efectos adversos menores no están muy afectados por la fibrocolono. Lo que aumentan sobre todo son los efectos adversos mayores, y dentro de ellos la perforación, el sangrado y la repercusión cardiovascular y pleuropulmonar. La más frecuente es la perforación. En los mayores de 65 años se ha visto que el 30% tienen más riesgo de efectos adversos mayores que los jóvenes, y 14 veces más riesgo que otros de 65 años que no se realiza fibrocolono. Este mayor riesgo se da sobre todo en los mayores de 80 años, como se ven en las tablas, en la primera, digamos, en la que ustedes tienen a la izquierda, es en los menores de 80, y en la derecha en los mayores de 80. ¿Qué pasa con las tasas de fibrocolono completa en este grupo etario? Si bien la gran mayoría tienen buenas tasas de fibrocolono completa, entre 78 y 86%, también se mantienen los mayores de 85 años. La edad en sí no interfiere, sino que depende de la adecuada preparación y de la enfermedad de base. Entonces nos preguntamos a la hora de realizar una fibrocolonoscopía si detectar el cáncer de colon precozmente es beneficioso, pero la pregunta es si le va a prolongar la vida esto, ¿no? Los hallazgos que tengamos, ¿no? ¿Cuándo detener el screening? ¿Hasta qué edad el screening provee una extensión de sobrevida potencialmente beneficiosa, ¿no? Y si nos basamos solo en los datos de comorbilidad, sabemos que cuanto mayor comorbilidad hay menos beneficios de screening, menos tasa de sobrevida postdiagnóstico de cáncer de colon, peor sobrevida post-quimioterapia y hospitalizaciones más prolongadas a consecuencia del cáncer colorectal. Pero eso, de alguna manera, si nosotros vamos a revisar las guías internacionales, vemos que la gran mayoría, las que están marcadas en rojo, tienen más que nada en cuenta la edad para la decisión o no de continuar el screening. Sin embargo, a medida de que han pasado los años, algunos han dicho que la decisión va a estar basada en el juicio médico o en la preferencia del paciente o en el riesgo de complicaciones, ¿verdad? Y hay otro grupo que tiene en cuenta más que nada si empieza a tomar el tema de la expectativa de vida y la comorbilidad en sí. Es así que hoy por hoy la American Geriatric Society no recomienda seguir con screening en aquellos con expectativa menor a 5 años o con elevada comorbilidad que pudiera contraindicar el tratamiento, o sea que la edad no la toma en cuenta. Lo que sí tenemos claro hoy por hoy, y que ya se ha dicho acá, que los pacientes de menor de 75 años, el screening está demostrado, utilizaremos las guías nacionales. Pero ¿qué pasa en los mayores de 75 años? Acá tenemos que evaluar en cada caso particular. ¿Por qué? Porque la edad, como ya lo adelantamos, es un elemento importante pero totalmente insuficiente tanto para evaluar, cuantificar o definir las necesidades del adulto mayor, porque el envejecimiento es un proceso multidimensional individualizado. Cuanto más se diferencia la población es cuando supera los 65 años, y la edad cronológica no predice ni tiene relación directa con la edad fisiológica. Entonces, si tenemos en cuenta la edad, vamos a tener opciones que quizás no sean las más adecuadas. Y por eso, desde la geriatría y desde la OMS, se ha definido que la salud en este grupo etario se mide mejor en términos de función. Y esta definición, que está basada en estudios, ¿verdad? Ya está definida desde hace va a ser casi 60 años, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos entonces por función? La función está dentro de la valoración del adulto mayor, que para valorar al adulto mayor nosotros utilizamos una herramienta que se llama valoración geriátrica integral, que tiene 4 áreas y que el núcleo central es la valoración funcional. Por supuesto, después tiene 3 áreas más, una de ellas es la mental, la otra la biomédica, que es la que conocemos sobre todo por las enfermedades, los fármacos, los síndromes geriátricos, y por supuesto la valoración social. Pero la valoración funcional es la que nos va a servir para tomar decisiones. ¿Por qué es necesario esto? Ya a nivel mundial, la evaluación geriátrica integral está incluida en la historia electrónica de los países desarrollados. Hoy por hoy ya está incluida en el proyecto de historia electrónica del Uruguay, y el primer ítem que va a aparecer en esta historia electrónica uruguaya es la función, para que podamos tomar decisiones. ¿Cómo evaluamos función? La función son todas aquellas actividades de la vida diaria que puede realizar el individuo, que las clasificamos de acuerdo a su complejidad en básicas, instrumentales y avanzadas, y todas esas actividades las complementamos con la movilidad.
Si el paciente presenta todas estas actividades, si el paciente presenta las básicas y las instrumentales, ahí podemos empezar a definir que es autoválido. Y si tiene avanzadas, es autoválido con avanzadas. ¿Por qué es esto importante? Porque esta población es muy heterogénea. Observemos estos dos pacientes, los dos 85 años, uno campeón olímpico y el otro paciente inmovilizado. De ahí es que surgen variables en cuanto a los diagnósticos funcionales, ¿no?, que puede ir desde la inmovilidad hasta que sea autoválido con avanzadas. Cuando nosotros intentamos ser prácticos en la evaluación del adulto mayor, podemos llegar a utilizar el diagrama polar, que tiene 4 cuadrantes, que si ustedes observan, en el superior derecho de ustedes está la evaluación funcional, a la izquierda la valoración mental, abajo a la izquierda la parte social y abajo a la derecha toda la parte de enfermedades. Cuanto más lleno este diagrama, el adulto mayor va a estar mejor. Pero las decisiones las vamos a tener en cuenta de acuerdo al cuadrante superior derecho, que es el funcional, porque está demostrado que es el mejor predictor de salud en el anciano. Entonces, tenemos la edad, que ya vimos que no es un elemento adecuado para tomar decisiones, la comorbilidad y la función, que a veces se intrincan, y ahí empiezan los trabajos que comparan la comorbilidad y la función. La comorbilidad, lo que se demostró es que es útil en el paciente consulta por sus diferentes enfermedades y es una de las oportunidades que tenemos para valorar si le vamos a hacer un test de screening o no. Pero en forma aislada por sí misma no es útil para tomar decisiones. El estado funcional es quien define la salud en el adulto mayor y es el mejor predictor de longevidad que la comorbilidad. La realización del screening se podría basar en la limitación que tiene el paciente en realizar las actividades de la vida diaria. Y la expectativa de vida sería un parámetro a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿cómo avanzamos con estos conceptos, verdad? Ya vimos que tanto la incidencia y mortalidad por cáncer aumentan y tenemos una población mayor de 85 años que va a crecer, como lo vimos los datos estadísticos, que se va a cuatriplicar entre el 2000 y el 2050 y que de esos pacientes mayores del 50% de todos los casos nuevos de cáncer, casi el 70% de las muertes por cáncer se ven en los mayores de 65 años. Es así que surgen tablas y estudios que nos demuestran cómo en el gráfico superior vemos a medida que pasan los años cómo va, si bien va aumentando la población total, va aumentando el porcentaje de los mayores de 80 a medida que disminuye el porcentaje de los 65 a 79 años. Y a su vez, si vemos en el gráfico de abajo, utilizamos de acuerdo a los años la expectativa de vida en diferentes grupos, en diferentes edades, ¿no? En el de arriba vemos en los hombres, por ejemplo, a los 65 años, en el 1900 era de 10 años y entre el 2000 y 2005 pasó a casi 15 años. Y en las mujeres que viven más a expensas de comorbilidad, pero viven más, nos matan antes creo, y pasó de 11 a 20 años. Esto sería como algo global, ¿no? Entonces, si yo tengo en cuenta eso, tengo que utilizar tablas aplicadas a la expectativa de vida y, por ejemplo, acá vemos que va a cambiar según el sexo y la edad, ¿verdad? Si un hombre tiene 85 años, tiene una expectativa de vida de casi 6 años y una mujer de 7. Y si tiene 90, si es hombre, tiene 4,3 y 5,0. Esto es un dato promedio que de alguna manera no genera individualidad cuando estamos enfrentados al paciente. Es por eso que se han aplicado expectativas de vida adecuadas a la función con percentiles, ¿verdad?, de 25%. Entonces lo que se ha visto es que en las mujeres, cuando tienen el gráfico mayor, como ven, es el que tiene mayor independencia, ¿no? El autoválido con avanzadas. Y una mujer de 90 años puede vivir menos de 5 años y un hombre de 85 años puede vivir menos de 5 años. O sea que para tomar decisiones es importante tener en cuenta la expectativa de vida. Entonces, ¿cuándo deberíamos detener en los mayores de 75 años? ¿Cuándo le hacemos stop al screening? Si tenemos solo en cuenta de edad, aplicando los valores de expectativa de vida en los hombres hasta los 85 y a las mujeres hasta los 90.
En los mayores de 80, que tienen corta expectativa de vida, menor de 5 años, no se benefician del screening. La dificultad de la toma de estas decisiones está dado, como vimos, las guías todas tienen diferentes aspectos o toman en cuenta diferentes aspectos porque hay una gran heterogeneidad de los estudios que definen los diferentes criterios. Una vez que uno decidió también quizás hacer test de screening, de hace poco se creó el Choosing Wisdom, que es una iniciativa de la Junta Americana de la Medicina Interna, cuya meta es ayudar a los médicos y a los pacientes a elegir los cuidados que sean apoyados por la evidencia. Recordemos que hoy hay estudios científicos tipo 1A en este grupo etario, que no sean duplicados por otros test o procedimientos recibidos, libres de daño y verdaderamente necesarios. Y la Sociedad Americana de Geriatría considera esto como un apoyo en la hora de tomar decisiones para el screening de cáncer en el adulto mayor y que no recomienda la utilización del screening sin considerar primero la expectativa de vida y los riesgos de los test, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Por lo tanto, y para terminar, es importante en estos pacientes, la edad ya dijimos que no es un criterio para decidir. Lo más importante es tener en cuenta su estado funcional, lo asocio con la edad para calcular la expectativa de vida. Tener en cuenta, más que la prevención secundaria, la prevención cuaternaria, no hacer daño. Y también tener en cuenta las preferencias del adulto mayor, de la familia, y esto necesita muchas veces un equipo interdisciplinario. La decisión de detener el screening requiere una valoración individualizada del adulto mayor, que surja del balance entre los riesgos y los beneficios versus la comorbilidad, la función y las preferencias. Entonces, el concepto que capaz que uno puede transmitir desde esta especialidad es que si la expectativa de vida es menor de 5 años, no justifica continuar con ningún screening. Muchas gracias.